El día de hoy hablaremos de lo que son la elaboración de la mantequilla, la parte conceptual. ¿Sí? Primeramente, ¿qué es una mantequilla? Es la sustancia grasa, dice, que se saca pues de la leche de vaca mediante el procedimiento de agitación, resultado o crema de color, ¿no? Y es de color amarillo claro, ¿no? Ese es un concepto básico de lo que es mantequilla, ¿no? O en otras palabras, es el aislamiento de la grasa, ¿sí? por métodos, eh, físicos. Ese es una mantequilla. No, acá tenemos otro concepto, ¿no? Desde lo que es mantequilla, dice, es el producto obtenido de la grasa, de la leche o crema, la cual ha sido pasteurizada, sometida a maduración, fermentación o acidificación. ¿Sí? Eso también es otro concepto, ¿no? Es decir, la crema o la grasa de la leche, ¿no? Se ha pasteurizado, luego se ha sometido a una maduración y luego a una fermentación o acidificación, dice, ¿no? La mantequilla es una emulsión obtenida por el batido de la crema, es decir, la mantequilla viene a ser pues la dispersión de la grasa, ¿sí? La cual se obtiene por un medio físico, ¿no? Es decir, un batido. Contiene pues no menos del 80% de la materia grasa y no más del 16% en agua, ¿no? En otras palabras, esa es su composición, ¿no? Es decir, mayor cantidad en grasa al 80% y el porcentaje de agua un 16%. La historia dice, se cree que le inventó pues esta mantequilla en el año 9000 a 8000 antes de Cristo en la Mesopotamia, dice, o Medio Oriente, ¿no? Entonces, muy valorada entre los pueblos mongoles, celtas y vikingos. ¿Sí? Se obtiene pues a partir de la nata en el interior de las pieles. Los griegos y romanos la consideraban pues un producto bárbaro, ¿no? Entonces, siempre pues hay a veces el problema pues de identidad, ¿no? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿No? Entonces, introducida en Italia en el siglo XV, se convirtió en un producto caro que solamente podía ser adquirido por los sectores más privilegiados de Francia, Holanda e Irlanda, ¿no? A finales del siglo XIX solo se hacían en granjas, ¿no? Entonces esa es su historia, ¿no? Las características es un color amarillo, paja, pasta amarillo brillante, sabor ligeramente salado, consistencia debe ser firme, homogénea y untosa, ¿sí? Una vez pues una persona me mostró pues esas características, me dijo, esta es mantequilla blanca, me dijo, ¿sí? Y no es que sea blanca, sino que la mantequilla en sí, las características adecuadas que debe tener es el amarillo, ¿no? Es el amarillo, ¿sí? No tiene que ser blanca. Si es blanca es porque está mal elaborado la mantequilla, ¿sí? La mantequilla no tiene que ser blanco, ¿no? Porque ese blanco que está ahí, eso son pues es la proteína, y en la elaboración de mantequilla lo que se busca es pues es decir, el aislamiento de la grasa, ¿no? Por eso se tiene ese color amarillito, y es así su característica, no es blanca, ¿sí? Ojo. Tipos de mantequilla: por el contenido de sal, ¿sí? Mantequilla dulce o semisalada, menos del 5% de cloruro sódico, es decir, de la sal. Mantequilla salada, de 5 al 10%, ¿no? Es decir, el porcentaje, si es menos del 5%, es dulce, se le considera una mantequilla salada cuando tiene 5 al 10% en sal. Tipos especiales de mantequilla: mantequilla extensible, mantequilla ligera, dice, ¿no? Por la especie animal, ¿no? Es decir, la mantequilla se puede obtener de la vaca, de la cabra, de la oveja, de búfala, ¿no? Presentaciones: tenemos presentación de barra, untable, barra baja de grasa, untable baja. Untable significa pues yo agarro pues no con el cuchillo, ¿no? Y lo doy una raspadita pues
y lo voy a poner en la superficie del pan, ¿no? Lo estoy untando, se dice, ¿no? Entonces, ¿qué más? Espaciada, clarificada, extra ligera, con fruta y en spray, ¿no? Hay diferentes tipos de mantequilla, ¿no? Uno no sabía, pues, ¿no? Hay ¿no? Hasta en spray, ¿no? Eso se utiliza por lo general, pues, para hacer diferentes productos de panificación, ¿no? Te va a ayudar a que no se pegue. El procedimiento para lograr la mantequilla, ¿no? Consiste en batir y agitar la crema, ¿sí? Luego se remueve hasta obtener una consistencia sólida y también batir hasta la obtención de la separación de fases, ¿sí? Es decir, en esta etapa hay dos tipos de fase. Una fase que es la fase de proteína y la otra fase es pues la fase grasa, ¿no? La fase de proteína, ¿no? Es la separación de la parte blanca y la fase pues grasa es la separación del color amarillo, ¿no? Y ese color amarillo es pues la grasa. Luego se amasa y sala, ¿no? ¿Cuál es la nata? La nata es la capa pues delgada que forma la superficie de la leche durante el calentamiento hasta la ebullición, debido a la subida de los glóbulos de la grasa, ¿no? Es la nata, ¿no? En otras palabras, no, la nata nosotros ya lo sabemos, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a hervir la leche, ¿no? Y en la parte superior, ¿no? Se va a formar pues la nata, ¿no? Y esa nata dice que es pues cuando los glóbulos de grasa se ponen en la superficie, ¿no? Eso es la nata. Descremado natural y artificial. El descremado es la obtención de crema, ya sea a partir de leche, a partir del suero, ¿no? La primera operación en la fabricación de la mantequilla, de acuerdo al modo, se obtiene pues crema de dos: descremado natural y descremado artificial. El descremado natural es cuando lo que se forma, pues, ¿no? Puede ser la nata. En lo que es descremado artificial es el uso pues de una descremadora, en la cual yo la leche lo voy a colocar a una temperatura entre 38 a 40, ¿no? Y va a ayudar a que esa leche, ¿no? Se va a separar la grasa, de manera pues mecánica, ¿no? Tipos de descremado natural, dice, ¿no? El descremado natural consiste pues en dejar toda la noche en un recipiente, fondo y gran superficie, y a baja la temperatura y en un lugar muy limpio, ¿no? Eso es la nata, pues. Artificial es cuando se utiliza la centrífuga, ¿no? Haciéndole girar a grande velocidad, ¿no? O también más conocido como la descremadora, ¿no? Entonces es el mismo la misma función, ¿no? O centrífuga, por efectos de la velocidad cinética. Después tenemos la composición de una mantequilla, ¿no? Tenemos en lípido 82%, o está relacionado a lo que es grasa, agua 16%, proteína 1%, lactosa 0,1%, minerales 0,5%, colesterol 250, vitaminas A, D y valor calórico 750 kilocalorías por 100. Proceso de elaboración, ¿no? En este caso se realiza pues la pasteurización entre 84 a 85 durante 10 a 20 minutos. ¿Sí? Luego, una vez después de eso se hace pues la maduración, ¿no? Y se acidifica, se enfría a 25, en donde se desarrolla el cultivo, o se coloca pues el fermento, ¿no? Se le agrega 2 a 5% de cultivo y se deja pues por 10 a 14 horas hasta que la crema tenga un sabor ácido, ¿no? Entre 45 a 55 grados Dornex, ¿sí? Luego, después de eso, lo voy a proceder a un batido en la cual se separa, como ya les dije, ¿no? La grasa y la proteína. La grasa color amarillo y la proteína color blanco, ¿sí? Lavado de la mantequilla, ¿no? En el batido es cuando se realiza el lavado. Eso es dependiendo también. Si lo hacemos manualmente, se va a hacer por lo menos unos 5 lavados, ¿no? Y con agua fría, ¿no? Ese es el que ayuda a separar pues
a separar pues la grasa de la proteína, ¿sí? Luego tenemos el salado del 2 al 3%. Se realiza con la finalidad de darle el sabor y aumentar la conservación, ¿no? Es decir, la sal también, aparte de brindarle el sabor a salado, ¿no? Y también le va a dar pues el tiempo de conservación, ¿no? Va a trabajar como un conservante. Luego tenemos el amasado, tiene el objeto de sacar pues todo el agua atrapado en el interior. Con esto, si esto no se amasa, el producto final puede tener demasiada humedad y eso va a provocar a que se ahongue, ¿no? Luego tenemos el moldeado, cuando la masa ligeramente frío se puede poner en los envases, ¿no? Y luego se deja reposar en un tiempo de 15 a 20 minutos. Lo que es el moldeo pues y el envasado, ¿no? Si lo haces manualmente es muy difícil, ¿sí? Yo tengo la experiencia de haber elaborado alguna vez. Necesita pues mucha práctica, ¿no? Luego tenemos el empacado, se realiza en papel mantequillo o cebolla o en potes, ¿no? De cuarto de 250 gramos y medio kilo. Elaboración, acá tenemos un proceso de elaboración, ¿no? En este caso se trabaja con la crema pues con la crema de leche, ¿sí? Es decir, la nata, ¿sí? Luego hacemos una recepción, lo vamos a mantener pues ya refrigerada, madurada, ¿sí? Por 48 horas, ¿no? Y esa nata, ¿no? Yo lo voy a una vez ya con el cultivo, es decir, con un fermento, ¿no? Va a estar pues por un periodo de 48 horas. Luego hago pues el batido, ¿no? El primer batido, luego hago el segundo batido y se le va a adicionar pues agua helada a unos 5 grados, ¿sí? Para 1 kilo de crema, ¿sí? 1 litro de agua, uno en uno. Luego pasamos el tercer batido y lo vamos a hacer un colado, ¿no? Y se va a separar pues la parte blanca de la parte amarilla. Luego dice se procede aproximadamente se va a hacer ese procedimiento unas 5 veces, ¿no? Con el agua helada. Luego hasta obtener pues el color amarillo. Luego después de eso se va a proceder al amasado, ¿sí? Y se va a poner un 20% pues de sal, ¿sí? Por kilo de mantequilla, es decir, unos 200 gramos, ¿sí? Y pues se va a envasar pues en recipientes previamente desinfectados, en este caso pues para 250 o 200, ¿no? Entonces ese es el proceso de lo que es la elaboración. Es muy sencillo, sí, pero es bien laborioso. Los factores que afectan a la mantequilla, ¿no? La rancidez oxidativa es el más común e importante tipo de deterioro de la grasa, es decir, ese es el proceso en el cual se vuelve rancio, ¿sí? Produce una variedad de productos secundarios como aldehídos, cetonas, ¿sí? En solución pues uso antioxidantes, tocoferoles y lecitinas, ¿no? Es decir, se puede adicionar pues antioxidantes para impedir pues la rancidez. Tenemos la rancidez hidrolítica, se debe a la hidrólisis de las grasas con liberación de ácidos grasos. La hidrólisis primeramente es una reacción por efectos del agua, ¿no? De moléculas de agua a moléculas pues de una sustancia, ¿no? La cual hacen algún tipo de una reacción, ¿sí? Por efectos del agua, ¿sí? La mantequilla en la liberación del ácido butírico ocasiona un olor y un sabor desagradable, ¿no? Entonces la hidrólisis de los glicéridos es provocada rápidamente por la lipasa. La lipasa es una enzima que hace provocar pues los malos olores, ¿no? El alto contenido de humedad y temperatura a que esto se produzca, ¿no? Es decir, eso es cuando tiene bastante humedad, ¿no? Y la temperatura también va a ayudar a que se produzca este tipo de rancidez. No solamente eso, también va a provocar de que este producto se malogre, ¿no? Que se enmohezca. La solución, este defecto puede ser previsto mediante una inactivación de la enzima por el calor, es decir, que yo de repente lo puedo hacer una pequeña pasteurización,
¿sí? Para inactivar pues lo que ya les he mencionado, ¿no? O el efecto de este tipo de rancidez. Reversión de sabor, aparición de sabores indeseables con la presencia del menor óxido que la requerida para producir verdadera rancidez, los ácidos grasos que contienen más de 2 enlaces dobles isómero formado por hidrogenación. La solución, procurar el mejoramiento de los métodos de hidrogenación. ¿Sí? Control de calidad. ¿Qué pruebas se le va a realizar pues a la mantequilla, ¿no? Uno es el control bromatológico, es decir, puede ser el análisis sensorial, que se va a evaluar pues el sabor, olor, color, ¿sí? Y también pues algunas características. El control bacteriológico, es decir, se va a hacer un análisis de recuento total de bacterias, levaduras, hongos y determinadas coliformes. Eso es. Defectos de la mantequilla: amargo, probable presencia de la levadura; ácido, probable falta de neutralización en la crema; conservación de productos a temperatura no ideal; insípido, probable la carencia de maduración, ¿sí?, de la mantequilla en la batidora durante el tiempo, ¿no? Entonces esos son los defectos. También tenemos otro defecto, el sabor a pescado. Este defecto se encuentra en la mantequilla producida por la crema ácida y guardada durante un tiempo. Es decir, cuando la crema se guarda por un periodo más largo, entonces este efecto como olor a pescado va a tener pues la mantequilla. Jabonoso, en la neutralización se da pues una saponificación de una parte de la grasa, ¿sí? Es decir, los cambios que va a sufrir, ¿no? Le va a dar pues esa característica jabonoso. Rancio, probable acción de las enzimas llamadas lipasa de origen microbiano, formación de ácidos grasos libres, ¿no? Ese es el olor a rancio. Esos son la textura, dice, débil. Cuando es una textura débil, probablemente la temperatura demasiado alta, ¿sí? Cuando se trabaja o le pasteurizas a una temperatura alta esa crema, entonces puede que sea pues débil, ¿no? Goteante, dice, probable elaboración en la batidora de crema fresca sin refrigeración previa, dice, probable lavado con agua y temperatura demasiado alta. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada.